Espérame que se me acabó la pila. Ya estamos saliendo. Pronto, ya. ¿Sí ven? Como así. ¿Ya nos ven ahorita ya a partir de ahora? Sí, señor. Bueno, listo. Buenas tardes, soy Alicia Cabrera. Queremos darles la bienvenida a nuestro Facebook Live del portal elargumento.com, un espacio en el que damos una mirada clara y certera sobre los temas de interés nacional que afectan a los trabajadores, a los pensionados y en general a todos los colombianos. El día de hoy trataremos todo lo relacionado con el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de los extrabajadores del ISS. La sentencia 3635 del 2020 de la Sala Laboral y sus implicaciones en materia pensional. Para tratar el tema, nos acompaña Alberto Pardo Barrios, psicólogo, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, con énfasis en pensiones. Ha participado y promovido varios debates en el Congreso de la República en defensa de la pensión como un derecho fundamental, del régimen de prima media y de los derechos laborales y sindicales. Ha participado en conferencias internacionales, en la OIT y en otras instancias académicas, jurisprudenciales y sociales. En la actualidad, es el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISS, Sintraís, y de Sintra Seguridad Social. También participa en la preparación del proyecto de ley de reforma al Sistema General de Pensiones. Alberto Pardo, bienvenido. Entremos en materia. Muy buenas tardes, Alicia, y a todos los compañeras y compañeros presentes en esta jornada. Bueno, desde hace algo más de 20 años, los gobiernos sistemáticamente vienen tomando medidas que desmejoran a los trabajadores y en particular a los pensionados, por lo que este fallo es un verdadero triunfo. Entonces, Alberto, pónganos en contexto. Bueno, Alicia, tú lo has dicho, esta discusión frente al gobierno nacional arranca desde hace muchos años, casi que desde la misma expedición de la Ley 100, pero en concreto en el Seguro Social empieza con la expedición del decreto 1750 en el año 2003, que es cuando el gobierno de ese entonces arranca los derechos laborales de 13.880 trabajadores, despojándolos de la Convención Colectiva de Trabajo y de todas las garantías que estaban allí establecidas como trabajadores oficiales del Seguro Social, al convertirlos en empleados públicos de unas empresas que crea denominadas ESE, Empresas Sociales del Estado. Todo el personal de salud de las clínicas y centros de atención ambulatoria pasó allí, quedando solamente en el seguro cerca de 1.200, 1.300 trabajadores al servicio del Seguro Social, que finalmente se liquida el 31 de marzo del 2015. Entonces, todo eso ha sido un proceso continuo. Ahí no hay distinción entre un gobierno y otro. Todos siempre apuntaron a desmontar y liquidar el Seguro Social y los derechos de los trabajadores. Ese es el inicio digamos, el marco en el que surge el accionar sindical y la lucha que nunca hemos dejado de actuar. Siempre hemos estado en continua acción, en continua actividad sindical y jurídica, buscando rescatar los derechos de los trabajadores y de los pensionados. Imagínate, más de 15 años. Cuéntanos, ¿cuáles son los efectos de la sentencia? Bueno, la sentencia tiene varios efectos, unos muy concretos, inmediatos prácticamente, otros con un poco más de progresividad en su aplicación y unos muy generales porque abren nuevas vías para reclamación de muchos derechos. Inmediatos y concretos, esta es una sentencia que resuelve el tema de una pensión de una ex trabajadora del Seguro Social que cumplió la edad de jubilación en el año 2011 y los 20 años de servicio, requisito necesario para obtener esa pensión, en el 2013. Entonces, la Corte aquí hace ese reconocimiento con base en la Convención Colectiva de Trabajo. Eso es lo más importante y efecto concreto ese, que es reconocer que la pensión
realmente tiene efectos tiene aplicabilidad y se puede reclamar aún hoy en el 2020 bajo el criterio de cumplir los requisitos establecidos en la misma convención, artículo 98. Esto no había pasado antes. Es importante significar que desde la misma discusión que vimos antes de la modificación del decreto 1750 y después de la liquidación del seguro, no se había reconocido de manera plena una convención colectiva. ¿Por qué? Porque el acto legislativo 1 del 2005 limitó la aplicación y reconocimiento de las pensiones convencionales, es decir, no permitió su aplicación. Y pues nosotros hicimos un trabajo también que tiene que ver en el año 2005 con el trámite de lo que fue ese acto legislativo en el Congreso. Allí logramos, después de muchas discusiones, que quedara un parágrafo transitorio tercero, que dice que las reglas pensionales que se han pactado antes del acto legislativo, con vigencia posterior a su entrada en vigencia, esto es el 31 de julio del 2010, debía respetarse el término inicialmente pactado. Y así lo hicimos. En nuestra convención se firma en el 2001, el 31 de octubre. Ya pasado mañana cumplimos 19 años de firmada esa convención y aún hoy está vigente. En ese tiempo, algunas personas se disgustaron con nosotros que por qué firmábamos eso así tan lejos, que eso para qué, que había que ser muy concretos. Pero fíjate lo que fue como una premonición. Yo lo he dicho en otros escenarios, es como si hubiéramos viajado en el tiempo y hubiéramos visto la crisis que se veía venir y hubiéramos pactado una convención con aplicación en 3 bloques en el tiempo, en 3 lapsos. El primero, 2002 a 2006, o sea, quienes se jubilaron en ese marco. Después 2007 a 31 de diciembre del 2016. Y el tercero, a partir del 1 de enero del 2017. O sea que hoy está vigente la convención para reclamar ese derecho a las pensiones. Entonces, Alberto, ¿esta sentencia se aplica a los extrabajadores del ISS? Concretamente se aplica a todos los extrabajadores del ISS que cumplan los requisitos previstos en la convención. Esto es 20 años de servicio y 50 años las niñas y 55 años los jóvenes. Ese es básicamente el marco, digamos, que es casi una regla universal en las negociaciones colectivas. ¿Dónde está aquí la dificultad? En que muchas personas que estando en el seguro en el año 2001, 2002 y 2003, pues nos cobijaba y nos protegía la convención a todos, pero a 13.880 los clasificaron distinto y les dijeron, ustedes que están clasificados como empleados públicos de las empresas sociales del Estado, no tienen derecho a esa convención. Entonces, imagínate la discusión. Ahí viene otra pregunta. ¿Esta ¿Sí? sentencia también beneficia a los extrabajadores de las ESES, de las empresas sociales del Estado? Correcto. A eso me estoy refiriendo, de que ese bloque de personas, en su gran mayoría, sufrieron un despojo inmediato de sus derechos. Pero era más grave cuando completaban requisitos para ir a pensionarse y decían, yo ya tengo 50 años o 55 y vengo por mi pensión, y les decía, no, a usted no se le aplica porque el tiempo que trabajó en las ESES, 2 o 3 años o 4 años o 1 año, no sirve porque usted tiene que haber cumplido ese tiempo en el seguro. Entonces ese es un primer acto de discriminación. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, si la persona completó sus 20 años de servicio en el seguro y que también le habían negado eso antes, ahora con esta sentencia se abre la puerta para que se le reconozca con los 20 años del seguro esa parte de la prestación. Ese es un primer bloque de trabajadores. Un segundo bloque es los que pasaron a la CESE viniendo del seguro como trabajadores oficiales. Estaban como trabajadores oficiales en el seguro y pasaron como trabajadores oficiales a las empresas sociales del Estado. A ellos también esta sentencia los protege de manera directa, de manera precisa y puntual. Qué bueno. Se abre el camino para los otros. No es inmediato el efecto, como lo dije, para los demás. ¿Por qué? Porque esta sentencia toma como base también la sentencia C314 del 2004, que fue una que tuvimos la oportunidad de trabajar con el exmagistrado José Gregorio Hernández, en donde se logra que la convención se mantenga en tanto esté vigente para que incluso quienes fueron pasados allí a estas empresas sociales del Estado. Entonces la discusión que hay que hacer es
reclamar todos los que estando en el seguro pasaron a la cese y les han negado el derecho, volver a reclamar bajo unos criterios distintos, como son los que surgen a raíz de esta sentencia. Y también nosotros, como organización de los trabajadores, a presentar las respectivas acciones legales ante la OIT y ante el gobierno nacional para que se pronuncie sobre ese acto de discriminación que se genera a raíz de ese hecho de cambio, digamos, de clasificación laboral. Bueno, en jurisprudencia, en aspectos jurisprudenciales, los precedentes son muy importantes. ¿Tú crees que el precedente de esta sentencia también beneficie a otros trabajadores de otras empresas? Claro que sí, por lo siguiente, a esta sentencia se llega no súbitamente, sino que la Corte Suprema de Justicia ha venido construyendo una línea jurisprudencial que primero hace énfasis en que el requisito de la prestación del servicio, los 20 años pactados en una convención, bien sea esta o cualquier otra, es el requisito base por medio del cual se puede reclamar después la pensión de jubilación, así se esté al servicio de la empresa o se esté por fuera o se esté en otra empresa. Entonces, eso lo ha venido acuñando la Corte en varias sentencias desde el año 2017, lo dice la sentencia que tenemos en conversación, cuáles sentencias ya reconocían esos derechos en otras entidades. Entonces, importante, cumplir el tiempo de servicio y si no se está trabajando, pero ya se tiene habilidad, poder reclamar. Ese era el precedente. Y ahora, con este nuevo, pues es muy claro y evidente que si existen regímenes o en otras entidades, convenciones, que tengan también pactado una vigencia en el tiempo distinta, pues hoy también se les puede reconocer ese derecho. Ok. Entonces, ¿cuáles son los efectos generales de esta providencia? Los efectos generales son ratificar primero el del tiempo de servicio como una condición básica. Y en este caso concreto, de que quienes cumplan también la edad la pueden reclamar mientras la convención esté vigente. Esos son efectos generales, ¿cierto? Y se abre la puerta, repito, para que se presenten nuevas reclamaciones en relación con el cumplimiento de estos requisitos. Bueno, cuéntame qué pasa con los trabajadores que ya llevaban un proceso por esta misma razón. ¿Se pueden acoger a esta sentencia entonces? Bueno, ahí hay que ser muy cuidadoso con lo siguiente para no ir a entorpecer un camino que se están dando. Si ellos ya tienen, algunos trabajadores, por ejemplo, un proceso en un juzgado o en un tribunal, ¿yo qué haría en mi caso? ¿Y qué les sugiero? Hombre, yo converso con mi abogada o mi abogado y le digo, bueno, ¿qué hacemos? Que mire, salió esta sentencia. ¿Cómo la aplicamos? Entonces el abogado o abogada en su buen juicio, ¿qué puede hacer? Ahí en materia jurídica hay algo que se llama el impulso judicial y es anexarle, hacerle llegar al señor juez, bien sea por vía directa del afectado, del demandante, esta sentencia, decirle, señor juez o señores magistrados del tribunal, hago entrega a ustedes de este texto de la sentencia número tal, en este caso 3635, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia reconoce el derecho a la pensión de jubilación a un extrabajador. Solicito tenga en cuenta los planteamientos allí expuestos en la decisión que ustedes o usted va a definir. Eso haría y eso yo recomendaría como un tema de impulsar los procesos que se están desarrollando. Alberto, ¿y qué pasa con los trabajadores a los que ya les habían fallado en contra? Bueno, ahí también hay una importante circunstancia y es que por doctrina y por jurisprudencia constitucional se tiene derecho a la reclamación continua y permanente de la reliquidación de la pensión. Entonces, un ejemplo, si una persona ya le liquidaron una pensión y queda en 1.000.000 de pesos, pero no le tuvieron en cuenta lo que dice esta sentencia, entonces la persona puede presentar una reclamación ante el organismo gestor, en este caso la UGPP, a decirle a esta unidad de gestión pensional y parafiscales, señores UGPP, solicito me sea reconocido una reliquidación de mi pensión teniendo en cuenta que existe esta sentencia. Seguramente la UGPP no va a ser fácil, no es un organismo fácil de ayuda a los trabajadores, sino es por el contrario, un ente que busca y niega los derechos en mayores ocasiones, aún teniendo todo para que falle a favor de la gente en su reconocimiento, en su trámite administrativo. Y con esa respuesta negativa,
inmediatamente colocar la acción jurídica correspondiente, que van a tener un desenvolvimiento mucho más fácil a partir de ahora, porque antes todo era no, no, negativo, negativo, acumule. A partir de ahora las cosas empiezan a cambiar y a facilitarse para todas y para todos. Qué maravilla. Alberto, ¿qué pasa con las personas que en su momento hacían parte o eran beneficiados con la convención colectiva, con estas cláusulas pensionales y que se terminaron pensionando sin que se les aplicara la convención? Entonces pueden acudir a las autoridades, a Claro, la igual. justicia ordinaria. Sí, una de las preguntas que me hacían esta tarde por la vía del WhatsApp, me decía una persona que alguien le había informado equivocadamente que no tenía derecho. Y resulta que esa persona había cumplido 23 años en el Seguro Social y estuvo en la S como 4, en una de las empresas sociales del Estado, y que dejó así. Entonces le dije, no, tiene pleno derecho a que si ya completó usted 20 años en el seguro en cualquier tiempo, sobre todo si fue antes de que la pasaran a la S, pues tiene derecho a presentar reclamación. Entonces, todas esas personas deben revisar su caso, porque no todos los casos son iguales. Claro. O sea, por ahí han surgido también algunas firmas de abogados muy jóvenes, muy nuevas, que colocan allí como queriendo captar calentanos, o sea, gente que no conozca del tema y deme el poder, yo le reclamo. No, eso no es tan fácil. Cada persona es un mundo distinto y requiere un análisis jurídico distinto, porque incluso personas que trabajaron, por ejemplo, solo 15 años en el seguro, pero resulta que trabajaron en un hospital público o trabajaron en una registraduría o en una empresa, tienen derecho a que completando los 20 años con entidades de derecho público y el Seguro Social, a reclamar su pensión de jubilación. Sí, qué maravilla. O sea que los que no se han pensionado porque piensan que no tienen el derecho, lo podrían hacer, o por edad o por tiempo de servicio. Sí, cada persona tiene derecho a revisar los tiempos laborados antes en otras instituciones de derecho público y con el seguro. Incluso estaba analizando una sentencia esta mañana reciente de la Corte Suprema de Justicia, donde se suman los tiempos públicos con los aportes privados para completar el derecho a la pensión de vejez, porque hay gente que dice eso. No, yo trabajé fue en un almacén, trabajé en una empresa de abogados, trabajé sector privado y unos añitos en el seguro o en otra empresa. Hay que mirar que cada circunstancia jurídica que surge puede ser beneficiada la persona mirando con detenimiento el cumplimiento de esos requisitos. Ok, bueno, hay una inquietud y es qué significa para los empleadores que en su momento suscribieron estas convenciones colectivas. ¿Qué ocurre con ellos? ¿No tiene ninguna incidencia el Pues a efecto ver, de este fallo? el tema es que los empleadores, si son de representantes del gobierno, en el caso concreto del Seguro Social, toda convención que se firmó en el caso nuestro, siempre iba al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Trabajo, al Departamento Administrativo de la Función Pública, y se hacía todo un estudio del costo que en el tiempo tendría la aplicación de esa convención. Esta última, en ese entonces era ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Santos y ministro de Trabajo era Angelino Garzón. En ese entonces, en el año 2001, hicieron todos estos estudios para calcular el impacto actuarial en las finanzas del Estado. Y llegaron a la conclusión de que se podía firmar la convención sin peligro en un horizonte de 10 o más años. Entonces, digamos que los empleadores no tienen este inconveniente. Incluso un empleador del sector privado se cuida más cuando firma una convención porque calcula cuánto le puede costar si da alguna ventaja adicional a los trabajadores. Entonces, no tendría inconveniente para esto. Más bien hay otras acciones que podían repetirse contra ellos por actuar de mala fe. Porque pese a que se tiene este derecho firmado, pactado, suscrito y vigente, se ha desconocido durante muchísimos años. Ha sido desconocido por muchas instituciones del gobierno nacional, empezando por el gobierno que tomó posesión en el año 2002, siguió hasta el 2010, siguió hasta el 2018 y seguimos todavía en el mismo gobierno que empezó en el año 2002. O sea, tenemos un gobierno que no ha terminado, una noche oscura que se inicia el 7 de agosto del 2002 y que aún hoy sigue
rigiendo los destinos del país de una manera bastante cuestionable. Bueno, Alberto, y en esta lucha de ustedes por casi 19 años, sabemos que ustedes también fueron a las instancias internacionales ante los oídos sordos de los tribunales y jueces colombianos. ¿Nos puedes contar algo de eso? Claro que sí. En el mismo trámite y discusión del acto legislativo del 2005, se logra que quede algo de respeto mínimo, que es el parágrafo transitorio tercero, que lo explicamos antes, que dice que las convenciones y acuerdos o pactos que se hayan firmado antes de la vigencia del acto legislativo, del inicio de este acto legislativo, continuarán por el término inicialmente pactado. Sí. ¿Qué hicimos nosotros? Con otras 60 organizaciones sindicales, pero especialmente en ese entonces, en primer lugar, ATELCA, que es la Asociación de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones de la ETB, Sintra-ISA, Sintra-Chibor y Sintra-ISAGEN, que son empresas del sector eléctrico, la USO, Unión Sindical Obrera, y otras organizaciones. Si se me escapa alguna, les ruego me excusen, pero digamos dentro de las principales están estas. Presentamos varias quejas a la OIT, pero tuvo un efecto importante la de ATELCA en el caso 2434. La OIT se refiere a ella en el año 2007 y dice en ese año 2007 lo que estoy repitiendo, que lo que se firmó antes se tiene que respetar por el término inicialmente pactado, así sea más allá del 31 de julio del 2010, que fue la fecha límite para la vigencia de las convenciones. ¿Qué dice la OIT en segundo lugar? Que insta al gobierno colombiano a que las partes se sienten a dialogar en el tema pensional de tal manera que puedan mejorar las prestaciones por vía de la negociación colectiva. Y la pregunta es, desde esa formulación del 2007 de la OIT, ¿con qué organizaciones sindicales se han sentado los gobiernos a mejorar las prestaciones? Con ninguna. No lo han O hecho. sea, no han querido hacer caso a eso. Hoy en día hay que reconocer que la OIT se mantuvo firme, porque recuerden ustedes que la OIT se compone de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. Es decir, ahí siempre estamos en una pelea de 2 contra 1, porque gobiernos y empleadores se unen para quitarle los derechos a los trabajadores. Y logró mantenerse firme la OIT durante muchísimos años, porque repitió esa misma formulación en el 2008, en el 2009, en el 2011 y en el 2015. La última vez que vinieron, en el 2015, que tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, nos dijeron, ya no nos pronunciamos más porque el balance de las fuerzas está siendo contrario a nosotros. Nos mantenemos en lo mismo y ya toca que las autoridades colombianas, a través de sus instancias, bien sean las Cortes, Suprema de Justicia, Constitucional, Consejo de Estado, se pronuncien, porque no podemos hacer más. Y afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia ha venido pronunciándose favorablemente, cambiando esa visión tan negativa que se abre paso con la sentencia 555 del 2014. Esa es de la Corte Constitucional. Y después las sentencias del 2017, 18, 19 y esta ahora del 2020, que por fortuna toma el tema del seguro social de una manera muy clara en respaldo y derecho de los trabajadores en materia pensional. Bueno, Alberto, ¿y ahora qué viene? Ahora viene un desarrollo de todas estas actividades. Ahora viene que los que se han sentido afectados, yo respeto muchísimo los sentimientos de todas las personas, pero hay gente que se echa al dolor y no lucha por sus derechos. Hay personas que fueron sacados de sus puestos de trabajo en el año 2003 y después en el 2008 con una supresión de cargos muy grande y después finalmente cuando liquidan las ESES en el 2009 y 10 y después finalmente en el 2015 cuando se liquida el seguro. Pero qué tal que todos nos hubiéramos echado al dolor, para no hablar de otros personajes que se han dedicado a otras cosas, menos a construir la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, es bueno que miremos que para lograr el resultado positivo de algo hay que luchar, hay que seguir luchando. Y la lucha no es solamente decir que sí, sino hay que acompañar en este caso a las organizaciones sindicales, como lo han hecho muchos, a quienes yo doy un saludo fraternal a todos los que estén escuchando este en vivo, porque nos han acompañado en muchas de estas peleas, pero también la gente tiene que reclamar por sí misma sus derechos por la vía judicial,
para ir abriendo camino poco a poco, como en este momento se empieza a abrir esa oscura noche que ya llevamos por 19 años, pero ya empieza a aclarar no solamente en materia pensional, con los derechos laborales, sino también con otros derechos importantes que se están rescatando, como el derecho a la autonomía sindical y otros derechos que no es el objeto ahora, pero que se abre paso, digamos, un cambio también en esa materia. Bueno, te cuento que cuando anunciamos que íbamos a realizar esta charla, nos empezaron a llegar preguntas del público, incluso el día de ayer de una oyente que se llama Marta Cuevas desde Miami, porque hay muchas personas que eran trabajadores del ICS. El gobierno acabó el ICS, creó las ESES y la gente no supo ni siquiera a dónde ir a pedir una certificación por tiempo de servicio. ¿Tú nos podrías decir esas personas a dónde pueden acudir? Claro que sí. Mira, este proceso de liquidación del seguro se inicia en octubre del 2012. Sí. Es un proceso que se inicia estando José Noé Ríos en el Ministerio de Trabajo. Y no recuerdo quién estaba en este momentico de ministro. Rafael Pardo Rueda, de ministro. Y se inicia este proceso que termina el 31 de marzo del 2015. Sí. Eso fue bastante agitado, bastante complejo, porque había muchísima controversia sobre la terminación del Seguro Social. Qué dolor, un patrimonio de los colombianos. Total, porque fíjate que en este patrimonio de los colombianos nunca el gobierno nacional colocó dinero. Siempre sacó de allí para lo que quería. Los políticos siempre han sacado dinero del seguro. Pero es que nos ha faltado el sentido de propiedad a los colombianos, de identificar que esto le pertenece a la sociedad y no al gobierno, y que hay que hacer respetar por el gobierno de turno lo que se alcanza socialmente. El ejemplo, sin ir muy lejos, el Seguro Social de México. Eso pertenece lo mismo que nosotros a los aportes de trabajadores y empleadores. ¿Y tú crees que cualquier gobierno, por corrupto o narcotraficante que sea, va a atentar contra el Seguro Social mexicano? No deja al pueblo, porque le pertenece a toda la población. Aquí nos ha faltado un poquito de sentido de pertenencia. Pero bueno, es el momento de reflexionar para que más adelante se puedan tomar decisiones que favorezcan a la sociedad y en general a las personas. Entonces, ¿qué pasa con esa liquidación? Termina el 31 de marzo del 2015. Y hay un patrimonio autónomo de remanentes del Seguro Social que se llama PAR-IS y funciona en Bogotá en la carrera 173062. Pero tiene esa dirección electrónica, www.isliquidado.gov.co. Es isliquidado.com. Y ahí se puede pedir las certificaciones, pedir que se den las constancias de trabajo, etcétera. Que al principio no era. Eso nos tocó muchísimas peleas con Procuraduría, debates en el Congreso de la República para que estos señores del patrimonio cumplieran con lo que la misma ley les señala en un proceso liquidatorio. Fíjate el contrasentido. Increíble. Bueno, Alberto, vamos a empezar con las preguntas del público. Hay claro que esta sí. pregunta que dice, ¿cuántas sentencias similares se necesitan para que se pueda solicitar la jubilación sin demanda de abogado? No sabría responderte, porque no es por número de sentencias. Sí. No es que si tenemos 3, 5 o 20, no, eso no es así nunca. Claro. ¿Qué es lo que hace la Corte en un caso tan complejo como este que lleva un desarrollo, como hemos visto, de 19 años? Mantiene una línea jurisprudencial, crea, concibe y establece una línea de defensa o consolidación de los derechos, o de negación, pero en este caso, afortunadamente, progresivamente, ha venido favoreciendo a los trabajadores con la primera sentencia, que fue la 35588 de 2010, de la Corte Suprema de Justicia. En el 2011 saca otra, que es la 39808 del 2011, y hasta ahí. Esas dos se referían al seguro, concretamente a dos trabajadores oficiales, una en un caso y la otra en el otro. Y ahora esta, que es la 3635, en concreto, que aplica la convención por encima del acto legislativo 01 del 2005, pero fundamentalmente respetando la convención colectiva de trabajo. Es decir, esta convención
tuvo una referencia muy clara en esas dos sentencias y en esta última, la 3635, que permite, digamos, sentirnos tranquilos, pero no necesitamos que salgan 10 más, ojalá salgan, ¿cierto? Pero ya con esta es suficiente elemento para poder reclamar, porque en esta sentencia la Corte establece un nuevo precedente, una nueva línea jurisprudencial. Y cuando eso se da, ahí es que aplicarla. Seguramente vendrán varias, yo creo que muchas, pero no es un número determinado para resolver por número, digamos, sino por lo que estas contienen. Bueno, otra pregunta. Se habla de que la convención tenía vigencia hasta el 2017, pero exactamente ¿en qué fecha? ¿31 de octubre, fecha en la cual se debía prorrogar? ¿O 31 de diciembre de ese año como último día del año lectivo? Bueno, primero que todo, no es cierto lo que se plantea en la pregunta. ¿Por qué? Porque la convención tiene en el artículo segundo, recuerden los extrabajadores del seguro, algo que dice muy claro. Dice, la presente convención colectiva tendrá una vigencia de 3 años a partir del 1 de noviembre del año 2001 y hasta el 31 de diciembre del 2004, salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado. Y miramos el artículo 98 de la convención colectiva. ¿Qué dice el artículo 98? Dice, el trabajador oficial que cumpla 20 años de servicio continuo o discontinuo al Instituto de Seguros Sociales y llegue a la edad de 50 años, las mujeres, o 55 años, los hombres, tendrá derecho a la pensión de jubilación del 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación. Entonces, primer periodo, a quienes se jubilen entre el 1 de enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2006, el 100% de lo percibido en los 2 últimos años de servicio. Para quienes se jubilen entre el 1 de enero del 2007 y el 31 de diciembre de 2016, el promedio mensual de lo percibido en los 3 últimos años de servicio. Tercero, para quienes se jubilen a partir del 1 de enero de 2017, el 100% del promedio mensual de lo percibido en los 4 últimos años de servicio. Entonces, no es cierto que la convención vaya hasta el 2017. A partir de ahí, otro lapso que continúa ¿hasta cuándo? Hasta cuando la convención colectiva esté vigente. Alguien me preguntó, yo cumplo requisitos el 1 de abril del 2021. Le dije, puede reclamar, porque ya tenía 20 y pico años de servicio, pero no tenía la edad. Puede reclamar de aquí hasta allá, claro que sí. Si no ha sido sustituida la convención por otra nueva, ¿pero qué se necesita para esto? Pues que exista una nueva negociación y eso ya no se puede. Entonces la convención sigue vigente en tanto genere derechos para las personas y haya quienes reclamen estos derechos allí contenidos. Bueno, qué maravilla. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Los 20 años trabajados con el IS, continuos o discontinuos, se suman solo hasta el último día que tuvo vigencia el contrato laboral o se suman para el ajuste de los 20 años laborados con el IS los aportes que hizo el liquidador? Bueno, recordemos que los aportes que hizo el liquidador son producto de una oferta de terminación del contrato laboral. Esa oferta se enmarca en lo que fue un plan de retiro. Y el plan de retiro decía, le vamos a dar X valor por el tiempo de servicio, ¿cierto? Y se conforma una suma. Y le vamos a dar otro valor para el pago de aportes en salud y pensiones por un término hasta de 3 años posteriores. Entonces, ese dinero que se paga, esos aportes, no hay prestación real del servicio. Es decir, hay la protección de las contingencias de salud y pensiones en la vida del régimen general, pero no hay prestación real del servicio. Luego no sumaría esos años, 1, 2 o 3, no sumarían como tiempo de servicio, pero suman los otros que se hayan prestado en otras entidades o que se estén prestando ahora. Perfecto. Bueno, en caso de que sea reconocida la jubilación, ¿desde qué fecha deberá ser reconocida para efectos del pago? Desde la fecha en que uno reclame.
Les pongo el caso personal mío como ejemplo, para vida de ejemplo. Yo presenté mi solicitud de reconocimiento de pensión el 31 de diciembre del año 2014. Entonces, el día que salga el fallo, porque todavía no ha salido, diría que me cobija desde el 31 de diciembre del 2014. Sí. ¿Cierto? Si una persona lo presentó en el 2015, desde el día en que radicó su reclamación ante la UGPP, a partir de ahí tiene derecho a que le reconozcan su pensión. Perfecto. Bueno, dice aquí, los 20 años de trabajo que se exigen para la jubilación de los extrabajadores del ISS son solamente trabajos para los trabajadores directamente con la entidad, o se pueden sumar tiempos públicos trabajados con otras entidades para el cumplimiento de este requisito. Sí, sí se pueden sumar tiempos públicos, claro que sí. Se pueden sumar tiempos públicos con otras entidades de derecho público. Ok. Entonces, se pueden sumar si tuvo 15 en el seguro, 5 en la registraduría, 3 en otro lado, todo eso suma. Todo eso suma hoy en día. Bueno. Dice, las personas que necesitan sumar tiempos con el ISS para su jubilación, les serán reconocidos para tal efecto los contratos de provisionalidad y los de supernumerarios. En caso de ser así, ¿cuál sería el trámite ante el liquidador y a dónde, a quién y cómo se dirigen? Bueno, ¿a dónde ya dijimos para ir respondiendo a lo último? Sí. www.isliquidado.com, ¿cierto? Dirección en Bogotá, carrera 17 30 62, para enviar también por vía de correo físico, digámoslo así. Sí. Ahí pueden reclamar lo siguiente: certifique el tiempo de servicios que yo presté al Instituto de Seguros Sociales o a las empresas sociales del Estado. Certifique desde el día tal que la persona ingresó hasta cuando salió. Los tiempos de provisionalidad son contratos completos, es decir, contratos que tienen todas las regulaciones legales y convencionales. Los de provisionalidad, que en general eran de 1 año o de 6 meses y de 6 meses y 1 año. ¿Cuáles no entran? Los contratos de prestación de servicios, porque esos se regulaban por una ley de contratación que era la ley 80, no recuerdo ahorita el año, creo que era del 84, 86. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se requiere? Que las personas tramiten una acción para que esos años de contrato de prestación de servicios, ¿cierto?, les sean reconocidos como contratos laborales. La Corte ya tiene una amplia jurisprudencia sobre eso, tanto la Constitucional como la Suprema de Justicia. Entonces, ahí hay un derecho que se puede reclamar. Hay gente que duró 10 años trabajando en contratos civiles o de prestación de servicios, pues puede reclamar esos años para que les sean reconocidos como contrato realidad. Esa es una parte. Ahí tendría 10 años, más los otros 8, 10 o 12 que tengan el seguro, completaría. Los supernumerarios tienen una disposición constitucional que valen de un tiempo para acá. Creo que es del año 84. De 1984 hacia el presente, ese tiempo de supernumerarios vale. En general, yo reclamaría todo y que sea la Corte la que defina qué vale y qué no vale. Claro, claro. Bueno, en cuanto a los compañeros de las heces extintas en el año 2005 y de los compañeros de la en ese momento ARP extinta en el 2008, ¿cuáles serían los requisitos que deben reunir para tener derecho a la jubilación? Básicamente los requisitos no cambian por dónde trabaje la persona o dónde haya trabajado. O sea, la convención rige en el marco en que se negocia para todo el universo de lo que era el Seguro Social en el año 2001. Luego, en esencia, si yo trabajé en la ARP o trabajé en una clínica o en una vicepresidencia administrativa o en jurídica o en cualquier circunstancia de estas laboralmente establecidas en el seguro, debería valer en principio para todos, porque esa es una tesis que, excúseme en la petulancia, he venido insistiendo en que se debata. Y es que la convención se firma para un universo de 21,000 personas, que eran los que estaban en el 2001 trabajando en el Seguro Social. Luego, entonces, si esa sombrilla de protección, digámoslo así, ese marco de protección es para todos, ¿por qué se aplica para unos y por qué para otros no? Ah, que porque hicieron la decisión
o la reforma al Seguro Social para crear unas empresas que fueron liquidadas en 3 o 6, 8 años después. Eso no es de buen recibo jurídicamente hablando, porque la convención se firmó para todos. Entonces hay que hacer las reclamaciones respectivas, hay que reactivar la lucha sindical, hay que reactivar la lucha jurídica que permita demostrar que aquí hubo un acto de discriminación. Y el convenio 151 de la OIT prohíbe la discriminación en el empleo. Y el convenio 98 determina el fomento y respeto a la negociación colectiva. Y el convenio 87 a la libertad sindical. Luego, entonces, en armonía de estos tres convenios, se puede reclamar de nuevo para que se revise la discriminación de que fueron objeto los trabajadores, ahora que nos están dando la razón en materia pensional por la convención, porque es que antes no nos la daban. Ya teniendo este marco de reconocimiento, se abre la puerta para todas estas reclamaciones de igualdad de derechos, porque se firmó en igualdad de condiciones para todos. Perfecto. Bueno, otra pregunta. Hoy en día, si se solicita ante la UGPP la jubilación, esta entidad la niega. Las preguntas son entonces, para quienes no hayan agotado este recurso, ¿hay alguna prescripción de ley y cómo se verían afectados? Bueno, la ley no establece prescripciones. Ha establecido la Corte Constitucional y han aceptado el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Sí. Sí. ¿Qué es lo que tiene prescripción? Las mesadas pensionales. Si yo no reclamé hace 10 años y voy a reclamar hoy y el fallo sale en 4 años, me valen desde que yo reclamé, ¿cierto? Y esas otras, como no las reclamé, esas no, digamos que de alguna manera prescriben, pero no prescribe el derecho a reclamar. Entonces se puede reclamar en cualquier tiempo. La sugerencia es hacerlo bien, no con personas que están aprendiendo sobre la marcha. Hay personas que ya llevan muchos años trabajando en esto. Hay personas que le han dedicado la vida a esto desde el punto de vista jurídico, y las personas que saben que trabajamos en el sindicato saben con quiénes nos hemos entendido y con quiénes no. Entonces, a esas personas hay que darles un reconocimiento por su continuidad, por su lucha. Dentro de esas destaco, por ejemplo, al doctor Oscar Dueñas. Ay, sí, fantástico. Rescato al doctor Carlos Alberto Ramírez, ¿sí? A otros muchos abogados que colaboraron con nosotros, y perdónenme, hago una mención, en nuestra cooperativa de trabajadores del Seguro Social en el año 2003 y 2004. Conformamos un grupo de abogados, todos ellos que han continuado, algunos, otros por algunas razones, pues lógicamente se han retirado de la actividad o están en otro tema. Y allí se crea, digamos, un frente común de defensa de quienes fueron afectados. Entonces, todas estas personas tienen una formación en el tiempo y en la experiencia, porque hemos recibido muchísimos golpes, incluso de parte de extrabajadores del seguro, que es como si le reclamaran o nos reclamaran a nosotros como si fuéramos el empleador, como si fuéramos el gobierno, como si fuéramos los culpables de su no resolución de sus procesos. Y eso no es cierto, la culpa nunca la ha tenido el sindicato. La segunda parte de la pregunta, sí. Quienes agotamos esta vía hace ya varios años, ¿tenemos que volverlo a hacer? Yo sugeriría que sí. ¿Por qué? Porque es que la situación ha cambiado. Hoy hay nuevos hechos, hoy hay una nueva realidad jurídica que se establece a partir de esta sentencia y de las otras que han venido construyendo esto. Entonces, sí, claro que sí. Hoy hay una nueva realidad que yo reclamo con base en lo nuevo. No puedo reclamar, como ya reclamé antes, me quedo quieto, no. Hay que reclamar de nuevo, saber hacerlo. Muchas preguntas. ¿Cómo, perdón? Que tenemos muchas preguntas, están llegando. Mira, ¿es correcto precisar entonces que tendría derecho a la jubilación los compañeros trabajadores del IS que cumplieron con el requisito de jubilación de los 20 años trabajando con el IS como único requisito de causación y que cumplieron con el requisito de exigibilidad, es decir, la edad, bien sea habiendo cumplido este último, estando como trabajador activo del IS y o durante el tiempo de vigencia de la convención colectiva? Yo creo que ya lo contestaste. Totalmente sí. Incluso si hoy no está trabajando, pero ya hoy cumple la edad, puede reclamar. Ok. Bueno, otra. ¿Cuál es el real panorama jurídico hoy
para quienes tenemos los requisitos para la jubilación, es decir, ¿es suficiente esta sentencia para demandar y adquirir la jubilación o qué más debemos esperar? Yo creo que debemos es dejar la actitud pasiva de esperar. Ujú, Uno no debe esperar nada de nadie nunca, ujú. nada de nadie nunca, y actuar en positivo siempre, buscando todas las opciones. Hoy existe una nueva realidad que hay que tomar a favor de la causa personal y de la causa colectiva y reclamar. Claro que sí. ¿Es viable la posibilidad de tener el derecho a la jubilación para aquellos compañeros a quienes el liquidador del IS debió respetar el retén social, cosa que no hizo y que por ende debieron haber quedado en ese retén social y que cumplían ambos requisitos durante ese periodo, decir, después de liquidado el IS y hasta la vigencia de la convención, edad y tiempo, o solo el tiempo de servicio, puesto que ya tenían la edad? Sí, en la misma pregunta está la respuesta. Si la persona ya tenía el tiempo de servicio y hoy tiene la edad, perfecto. Si no le fue reconocido el retén social, que es una disposición legal, una disposición desde el año 2002 vigente, pues hay que reclamarlo. Hay personas que todavía tienen en trámite ese reclamo, está siendo discutido por las Cortes. Normalmente ha fallado a favor, algunos casos, otros están muy demorados. Lo importante es demostrar que se vio afectado en su derecho pensional por esa razón y tratar de completar los requisitos que establece la norma, bien sean de edad, si ya tiene el tiempo, o completar el servicio, como hemos dicho, con otros tiempos públicos. Perfecto, bueno, dice, otra pregunta, ¿qué pueden hacer aquellos a quienes se les negó? ¿Ya es cosa juzgada o se puede solicitar nuevamente? Vamos a poner un ejemplo, Alicia. Ujú, Supongamos que Alicia ujú, presentó su reclamación en el año 2011 y le dijeron no tiene derecho, hasta luego. Y la persona se queda quieta. ujú. Hoy surge una sentencia que abre un nuevo horizonte. ¿Yo qué haría si fuera Alicia? En el ejemplo que estoy poniendo, y excúsame que utilice el nombre, presento una reclamación de nuevo y digo, tengo esta nueva sentencia que encontré, pido por favor me reconozcan mis derechos que me fueron negados en tal momento. Me podrán decir que no, la UGPP que no. Entonces instauro la acción, la demanda laboral correspondiente, repito, ojalá con personas conocedoras del tema. De tal manera que el juez pueda ver, aquí hay una sentencia que le negó a usted el derecho, pero es que hoy hay una nueva realidad que lo habilita y pueda tomar la decisión el juez. Y seguramente si llega a la corte, le va a ser favorable el fallo. Ok. Bueno, Luz Carvajal pregunta, ¿tenemos derecho a la prima media? Bueno, el régimen de prima media es el régimen que establece la ley 100 del 93, por un lado, encabeza antes del seguro hoy de Colpensiones, ¿cierto? Y por otro lado, el régimen de ahorro individual que tienen los fondos privados de pensiones y el capital financiero. Luego, no entendería muy bien la pregunta en ese sentido. Bueno, Dora Piñeros pregunta, ¿la sentencia está en firme? Totalmente en firme. Quiero aclarar algo de la sentencia para que todos comprendamos que no está, digamos, no fue fácil llegar a este resultado. No fue nada fácil. Esta es una sentencia que la definió la sala plena, la sala laboral. Hay varias salas, digamos, la laboral y hay salas de descongestión. Esta la resolvió la sala laboral permanente, digámoslo así. Entonces, ¿cómo se resuelve la sentencia? Se conforma por 7 magistrados. Fue ponente la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Y quiero aquí rendir un homenaje a las mujeres porque Maravilla. en cabeza de ella se han producido varias sentencias favorables, muy importantes. Y las mujeres son más justas en esto. Así es. Entonces, ella es la magistrada ponente. El doctor Iván Mauricio Lenis Gómez también apoya totalmente esta sentencia. Y el doctor Luis Benedicto Herrera Díaz, que es el presidente en este caso de la sala. Los tres dan su voto completo y a favor de la sentencia. También lo hace el magistrado Gerardo Botero Zuluaga, pero con aclaración de voto. Es decir, ahí hay un voto que dice sí, pero aclara el voto.
O sea, hay 4. Pero hay 3 que dijeron que no. Hay 3 magistrados que dijeron que no, que son Jorge Luis Quiroz Alemán, que es Omar Ángel Mejía Amador y Fernando Castillo Cadena. O sea, 3 que no, 3 que sí y 1 que sí, pero con aclaración de voto. O sea, no fue fácil. Esperamos que al abrirse este paso, digamos, y camino de esta sentencia, va a ser mucho más fácil porque se crea un nuevo precedente jurisprudencial que, repito, nos sigue favoreciendo en la visión que tenemos de rescatar los derechos que nos fueron arrancados desde el año 2003. Ok, bueno, aquí dice Blanca Trujillo. Buenas noches, doctor Alberto. ¿Qué hacer? Como en mi caso, que demandé pero se perdió en primera instancia, está en tribunal para apelación. Si la niegan, ¿qué paso se sigue? ¿Se debe llevar a casación o existe otro método de reclamación a raíz de la expedición de la sentencia? No, todas las sentencias tienen la misma ruta jurídica. Un primer nivel, que son los juzgados laborales, un segundo nivel, que son los tribunales, y un tercero, que es en este caso la demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Como el de ella fue negativo en primera instancia en el juzgado, está en este momento en discusión en el tribunal. ¿Qué haría? Yo consulto con mi abogado o abogada, le digo, mire, salió esta nueva sentencia, le ruego el favor que la analice y envíe un memorial al tribunal comentándoles que existe esta nueva realidad jurídica con el fin de que sea tenida en cuenta en el fallo del tribunal. Si el tribunal sale a favor, pues solamente habría que, digamos, acompañar esa decisión, y si la otra parte apela, que es en este caso la UGPP, el gobierno, pues la Corte ya ha decidido y podría decidir fácilmente. Perfecto. Bueno, Gladys Cuervo pregunta, doctor Alberto, ¿esto aplica para los que se acogieron a plan de retiro voluntario? Gladys, me alegra saludarte. Claro que sí. Eso fue un tema que se discutió de fondo con el liquidador, porque la oferta de plan de retiro, que no fue la única, en el seguro se hicieron 5 ofertas de retiro, la primera en 2008 y bueno, de ahí hasta el 2015. Y las personas que cumplieron con sus requisitos después de los planes de retiro no tienen por qué perder o dar por perdido o pensar que perdieron el derecho a la pensión de jubilación. No, porque si cumplieron con el tiempo de servicio, 20 o más años, tienen derecho a reclamar su pensión de jubilación cuando cumplan la edad. Entonces, nada tiene que ver que se hayan acogido a un plan de retiro. O sea, ningún plan en este último, del 2014, trataron de incluir que la pensión de jubilación, y en ese entonces quienes estábamos al frente del sindicato, desde el año 2003 básicamente, hemos dicho, no señor, el plan de retiro es independiente, es voluntario de la persona, pero las prestaciones pactadas en la convención no están en negociación ni en discusión. Ok. Santos Eduardo Barón pregunta, ¿los que salimos de las heces también estamos cobijados por la sentencia que reclamamos? Bueno, ya nos hemos referido a eso, me alegra saludar a Santos Eduardo. ¿Qué es lo importante? Que cada caso y cada persona es un mundo jurídico distinto y un mundo prestacional y convencional distinto. Si la persona completó 20 años en el seguro, tiene un punto, digámoslo, despejado. Si la persona era trabajador oficial del seguro y de la CESE, tiene otro punto también despejado. Si la persona no tiene sino 18 años en el seguro y 2 en la CESE, tiene un punto para reclamar, repito, buscando el pronunciamiento de las Cortes, por lo que hemos explicado ampliamente hoy, de que es la discriminación de que sería objeto la persona a quien le negaron ese derecho, para ir abriendo la puerta de que intervenga o la Convención Americana de Derechos Humanos o nuevamente la OIT. O sea, ahí estamos en todo ese trabajo de parte nuestra y se requiere que la gente siga reclamando. Bueno, María Teresa Rodríguez dice, buenas noches. Pregunta, si la reclamación se realiza después de más de 10 años, ¿aplica a partir de la fecha de cumplir los derechos? Porque cumplir requisitos el 7 de julio del 2005. El IS reconoce mucho después sin convención a partir de agosto del 2010. Perdió 5 años de liquidación.
ya han transcurrido 15 años, ¿aún puedo pedir reliquidación por convención? Claro que sí. Quiero recordarles para el caso de la compañera que algunos ex trabajadores del seguro que se pensionaron antes del 2005, 2002, 2003, no les reconocían en algunos casos la mesada 14 y se dieron cuenta el año pasado. Entonces Imagínate. llevaban 10, 12, 14, 15 años sin reclamar la mesada 14 a la que tenían pleno derecho. Y se acercaban y conversaban con uno y uno miraba, repito, cada caso es un mundo distinto. Oiga, ¿y usted qué hizo de reclamación? No, yo no he hecho nada. Entonces, ¿qué hicimos? Después de 15 años, reclamar que se tenía derecho. ¿Qué dice Colpensiones o la UGPP en este caso o el FOPEP? No, no tiene derecho. Bueno, entonces nos vamos a la instancia judicial y el juez en la misma primera audiencia les ordena que les reconozcan el derecho y ni siquiera les concede el recurso de apelación, porque es que este es un derecho, en el caso del ejemplo que coloco, anterior al acto legislativo 1 del 2005. Entonces, no se preocupe, la persona que haya tenido una, digamos, una disposición en contra por parte de la justicia o del mismo Seguro Social, que siempre se podrá reclamar porque las pensiones son imprescriptibles. Bueno. Las dos últimas preguntas de Miriam Marlene Bejarano Hernández. ¿Qué pasa con los empleados que éramos del IS y luego nos pasaron a las ESES? Ya contestaste, también tienen derecho. Sí, ya hemos resuelto. Sí. Bueno, y finalmente hay una pregunta muy importante para todos, para las personas que quieran estar informadas. Dice, para quienes no se pudieron conectar, ¿se va a grabar para luego escuchar y otros refrescar la memoria? Esta la contesto yo, sí, se va a grabar y va a salir en YouTube. Yo creo que en unos días, la semana entrante, ya queda en YouTube grabada para que ustedes busquen en elargumento.com y ahí encontrarán toda esta charla y esta explicación tan importante que nos hizo hoy Alberto. Queremos darle las gracias al dirigente sindical Alberto Pardo Barrios por su intervención. Queremos desde ya invitarlo para que en un próximo Facebook Live analicemos la situación actual de los pensionados y el proyecto de reforma pensional. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio que realizaremos periódicamente los viernes o jueves a las 6 de la tarde en elargumento.com. Esperamos que nos sigan acompañando. Muy buenas noches, Alberto, si te quieres despedir. Claro que sí, Alicia. Primero, agradecer la importante instancia que tienes tú en el argumento y en todo el grupo de personas que están detrás, que sé que es un grupo bastante interesante de exmagistrados, de exparlamentarios, de personas catedráticos muy influyentes en la vida jurídica del país, esta Sociedad Colombiana de Jurisprudencia, la Asociación Colombiana de Jurisprudencia, y en general todo, digamos, yo diría que lo más granado del análisis jurídico objetivo frente a los derechos. La idea es que siempre se defiendan los derechos, entonces es un reconocimiento a ustedes por esta posibilidad de desarrollar estos temas acá en el argumento y decirle a todos los que nos han escuchado que se abre un camino, se abre una puerta y se abre una posibilidad de desarrollar gestiones muy positivas en beneficio de nuestros derechos. Y la idea es seguir trabajando en esa línea. Un reconocimiento importante a quien facilita todo esto, a Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso nos ilumina a todos y a todas para tener la capacidad de poder seguir luchando por la justicia, por el respeto de los derechos y por todas las causas que son justas en beneficio de todos nosotros. Seguramente cuando tengamos esta grabación y este link en YouTube, con mucho gusto lo haremos conocer de todas y todos y sigamos expresando las inquietudes, leamos la sentencia, leamos nuestra convención, veamos que hay allí muchísimos derechos por reclamar y todas las posibilidades siguen para nosotros a partir de este importante paso. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias a Diego y a todos los que están detrás de la infraestructura logística de esta tarde y un saludo fraternal a todas y todos y celebremos estos 19 años de suscripción de la convención colectiva el 31 de octubre
cuidando el mayor tesoro, nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y hasta la próxima.